y aquí estamos nuevamente en otro nuevo episodio de Cardiomorfosis con Gustavo Mejía, que nos acompaña acá gratamente y nos llena de mucha alegría porque de verdad que es una información que nos va a nutrir muchísimo en este proceso que queremos mostrarles, que es una cardiomorfosis a través del Sagrado Corazón de Jesús y esa teología del cuerpo que nos ayuda a comprender lo que es el amor del Señor en su unidad completa, ¿no? En todo su cuerpo, en todo su esplendor, el Señor como persona única, ¿no? El hombre, Dios hecho hombre, ¿no? Entonces, por eso es que aquí estamos nosotros dos tratando en lo posible de dar lo que hemos conocido del Señor de alguna manera para compartirlo con todos ustedes y que llegue a su corazón como el Señor lo quiere. Gracias, Gustavo, por estar aquí. No, a ti, Roger, muy contento de estar en este caminar desde el corazón de Cristo, encontrar la persona plena, ese 100% Dios, 100% hombre, que le revela al hombre el hombre mismo, como dice Gaudium Spes, ¿no? Así es. Y bueno, coincidimos en estas grabaciones con la publicación de la encíclica del Papa Francisco, Dilexit Nos, ¿no? ¿Se pronuncia así? Así es, que es Él nos amó, ¿no? Es la traducción de esto, Él nos ha amado y es qué bonito que coincidir con esto porque es como una confirmación del Señor al trabajo que estamos haciendo y entender que el Señor es un único ser completo, ¿no? Y que las devociones son muy lindas, son bonitas, está bien, pero no podemos desmembrar al Señor de esta forma, ¿no? De decir solamente adoramos su corazón, o solamente adoramos su faz, o solamente sus llagas. Entendemos todas y cada una de estas devociones individuales, pero que a la vez el Señor quiere llevarnos, y la Iglesia misma y el Papa Francisco con esta nueva encíclica, a adorar al Señor de esta forma única, completa, el ser único, Dios único, ¿no? Total. Como tú lo acabas de decir, ¿verdad? No podemos desmembrar al Señor. Y mira que no conozco todavía muy bien la encíclica, no la he leído No ha dado completa, tiempo, no ha dado tiempo. no ha dado tiempo, pero sí hay algo que me gusta y es que el Papa Francisco empieza aclarando a qué se refiere con corazón, ¿verdad? Porque a veces es como un término muy ambiguo, o sea, no estamos hablando del músculo. Correcto. Y él empieza explicando lo que es el corazón, que es el centro mismo de la persona, ¿verdad? Esa profundidad del ser, de donde se toman todas las decisiones y que no es solamente como algo meramente emocional o afectivo, ¿verdad? Sino la interioridad propia del ser, ese espacio donde yo soy único, ¿verdad? Donde encuentro esa subjetividad que me hace único, pero no me pierdo en la subjetividad, que es lo que le ha pasado al mundo actual. El mundo actual se ha perdido en la subjetividad, entrando a un subjetivismo donde yo soy lo que yo pienso o lo que yo creo y no me reafirmo como una verdad objetiva, como lo que realmente soy. Así que, bueno, esa primera parte donde él explica en sí lo que quiere decir la iglesia cuando habla del corazón, que no es simplemente un órgano o una parte separada del ser, sino la totalidad propia de la persona desde su propia interioridad, me encantó. Hermoso, sí, hermoso. Yo lo pude leer las primeras 3 páginas completamente y con profundidad, los otros lo ojeé, pero me encanta toda esta descripción que va haciendo el Papa de todos los elementos que componen la imagen del corazón de Jesús, ¿no? Su mirada, su rostro, su corazón, el corazón con las llamas, el escrito que tiene allí, y me parece que es una descripción que cuando la terminemos de entender completamente nos va a ayudar mucho a entender esta devoción y a retomarla, ¿no? Porque se ha perdido un poquito dentro de las devociones que ha mantenido la iglesia, se ha perdido mucho la devoción del corazón de Jesús por considerarlo a veces como algo muy antiguo o como esto que estamos mencionando ahora, de que no se puede desmembrar al Señor de esta forma porque se está malentendiendo la devoción como tal. Adorar el corazón del Señor es adorarlo completamente a Él. Y también lo podemos contemplar así desde la Eucaristía. Entonces, para adentrarnos más en esto de lo que vinimos a conversar, de esta cardiomorfosis que debemos vivir los seres humanos para llegar a esta plenitud, de llegar a acercarnos lo más posible a esa dignidad que tenemos como seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Me gustaría, Gustavo, que adentráramos más ya en la teología del cuerpo y ya como explicamos en anteriores episodios, todo esto de que fuimos creados a imagen y semejanza, que nos hicieron la pareja idónea, luego el pecado. Entonces, ¿cómo empezamos a reconstruir al ser humano, ¿no? Después que nombramos las heridas que hemos mencionado en anteriores episodios, ¿cómo lograr reconstruir este ser humano que es hecho a imagen y semejanza del Señor? Mira que esa es la parte que San Juan Pablo II llama el hombre histórico, ¿verdad? Y el hombre histórico en la teología del cuerpo
abarca desde el pecado hasta la redención. Y esa parte es muy importante porque muchas veces el entendimiento antropológico que tenemos de la persona humana solamente se enfoca en el pecado, en lo que vivimos en el día a día, en la cultura, en la historia, y olvidamos toda la parte de la redención, ¿verdad? Y para quien empieza esa dinámica de redención siempre es Dios, porque Dios es el que nos preside. Vamos a ver que exactamente después de la caída ya vamos a encontrar lo que es el protoevangelio. Exactamente después de la caída ya Dios va a decir a la serpiente que la descendencia de una mujer le va a aplastar la cabeza, ¿verdad? Desde ahí ya el Señor pensó esa salvación que llega a su plenitud en la segunda persona de la Trinidad, que como yo siempre digo, los cielos no pudieron contenerlo, ¿verdad? Ese deseo que él tenía, ese amado, ese deseo que él tenía de hacerse uno con nosotros, ni los cielos pudieron contenerlo porque él se encarna, como dice el Evangelio de San Juan, y la palabra, el logos. Y a veces como que traducimos eso mal, porque logos no es solamente palabra, logo es el sentido de todo, ¿verdad? El sentido del universo, el sentido de la existencia, el sentido del ser humano, el sentido del cosmos se hace carne. El logos se hace carne en el vientre de una mujer. Bravo. ¿Verdad? En el vientre de una mujer, porque el plan de Dios siempre va entre hombre y mujer. Ese logos se encarna en un cuerpo de hombre en el vientre de una mujer, ¿verdad? En el vientre de María, el cielo y la tierra se besan. En el vientre de María podemos decir que toda esa justicia original, esa unión del cuerpo y alma, esa unión de la persona y Dios, esa unión de nosotros y los demás y la creación que el pecado rompió y creó como una división, en el vientre de María vuelven y se unen nuevamente, ¿verdad? Así que, pues nada, ahí empieza, ¿no? Es una historia de amor hermosísima, ¿no? Mm. Que el Señor, y de la forma poética como lo cuenta, ¿no? De que ese cielo se desborda del amor y que viene en el vientre de una mujer a ser este Dios hecho hombre para la salvación de todas las almas, para la redención y para recuperarnos, porque Él ya tenía en su plan, ¿no? Después de la caída, como lo dices, ya tener cómo se va a solucionar, ¿no? Y qué importante que los conozcamos, porque el problema es que desconocemos la escritura y no la hemos interiorizado para conseguir ese alivio, para conseguir esa esperanza que nos va a llevar a ese camino que nos va a acercar más a esa cardiomorfosis que debemos tener para acercarnos más a Jesús. Ujú. Entonces, sigamos conversando sobre esta parte de la teología del cuerpo que nos regala San Juan Pablo II, sobre ese caminar que debemos tener para conseguir esa similitud con el Señor, ¿no? Y ya sabiendo la dignidad que tenemos y que fuimos hechos por amor, ahora, ¿a qué debemos caminar? ¿A qué debemos entender que debemos seguir? Mira que muy importante, porque en la iglesia tenemos dos posturas, ¿verdad? Está la postura mariana, que es la postura del fiat, de la apertura, del hágase en mí, y está la postura petrina, que es la de vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Pero siempre la postura mariana preside la petrina. O sea, si queremos saber realmente qué significa ser iglesia, tenemos que mirar a María, ¿verdad? María es quien nos enseña esa apertura y esa receptividad que cada uno de nosotros debe tener, ¿verdad? Eh, esa apertura de poder llevar al Señor a cada una de las áreas de mi vida, ¿verdad? A cada uno de esos lugares heridos de mi corazón, ¿verdad? El otro día escribí algo y decía, si realmente queremos ser luz del mundo, primero tenemos que tomar conciencia de las oscuridades que nos habitan, ¿verdad? Y no solo por la conciencia que yo tenga, sino ser consciente para poder abrirlas y que la luz de Cristo penetre y por esas mismas áreas que tal vez hubo oscuridad, brote esa gracia y esa misericordia de Dios en la vida de nosotros que luego compartimos con los demás. Entonces, ese es el primer paso, es poder tener esa apertura en mis hambres, esa apertura en el deseo, esa apertura en mis heridas, esa apertura en mis necesidades, poder abrir plenamente eso al amado. En la teología del cuerpo siempre vemos como la unión del hombre y la mujer es un signo visible, como lo habíamos dicho en los otros capítulos, del mundo interior de Dios, ¿verdad? Ese hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón
y hembra los creó. O sea que esa relación de hombre-mujer nos está contando una historia, que además es un ícono de la unión de Cristo con su iglesia, como lo va a decir San Pablo en Efesios 5. San Pablo en Efesios 5 dice, por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se hace una sola carne con su mujer. Para mí, gran misterio es ese, como decimos en griego, mega misterio que anuncia la unión de Cristo con su iglesia. Por lo tanto, si Cristo es el amado, que viene a hacerse uno con nosotros, ¿verdad? Y en la relación del hombre y la mujer, el hombre es ese sicar, como se dice en Génesis 1, varón, ¿verdad? Que recuerda el pacto de Dios con la humanidad en la persona de Cristo. Pues la mujer entonces es la que nos recuerda cómo ser iglesia, ¿verdad? Cómo responder como la amada de Cristo, porque todos nosotros que somos la iglesia somos la amada de Cristo. Y en esa unión del hombre y la mujer, vamos a ver que la mujer abre su cuerpo ante el encuentro con el hombre para recibir esa semilla de vida. Entonces, esa es nuestra postura ante el amado que es Cristo. Es total apertura en cada una de las dimensiones de mi persona para que Cristo pueda entrar y poner su semilla de vida, ¿verdad? Darle carne a esos huesos secos que a veces nos habitan. Qué hermoso, Gustavo. De verdad que este audio lo deberíamos grabar para que nos llevemos a la cama antes de dormir y recordar todos de qué significa la unión esponsal, ¿no? Para que se nos quede impregnado y se nos quede grabado, porque se ha perdido mucho este significado. Me gustaría ir un poquito unas palabras antes que dices sobre las tinieblas internas, ¿no? Y en forma práctica, tú como psicoterapeuta, porque la idea es que nos ayudes a encaminarnos a esa a conocerlas, como lo dijimos en episodios pasados, sobre reconocer las heridas, pero ¿cómo haríamos para comenzar a caminar en ese camino que nos lleve a sanar esto, a entrar, a que entre la luz? Porque lo podemos decir poéticamente, bueno, sí, la apertura hacia el Señor, ¿no? Hermoso. Pero ¿cómo podemos empezarlo a practicar de una forma práctica que, claro, cada persona va a tener particularmente algo que hacer, ¿no? Con su terapeuta o con la persona que necesite la ayuda. Pero, ¿cuál es tu invitación a las personas para comenzar a darle luz a esas tinieblas? Con gente, con gente, con gente como Roger es que tengo que trabajar. Roger me recuerda también trabajo con Airán, porque siempre yo soy así, todo poético, todo así, me encanta la poesía, la lírica, y siempre tengo un Roger o un Airán que me dicen a la tierra, ¿cómo se hace eso? Suena muy bonito, pero realmente cómo se ve, y tienes Yo toda la quiero saber razón. cómo se hace. Mira, ahora, dentro del proceso terapéutico, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Es poder nombrar las heridas, que lo hablábamos el capítulo pasado, ¿verdad? Yo tengo que reconocerlas porque lo que no se toca no se sana. Tengo que reconocerlas. Es lo primero que tengo que hacer. ¿Cómo reconocemos las heridas? Bueno, de diferentes maneras. Una, viendo comportamientos enfermos que a veces tenemos, ¿verdad? Comportamientos como, por ejemplo, hay gente que necesita ser necesitada, ¿me entiendes? Entonces, a veces no delegan 100% en las cosas que tienen que hacer porque necesito que la gente dependa de mí. Tengo una necesidad porque tal vez tuve un rechazo, tuve un abandono. Entonces genera un tipo de apego también en mi medio de trabajo o en mi Necesito ámbito sentirme importante, ¿no? Que estoy en ministerial. No solo importante, pero que me necesiten, necesario. ¿verdad? Necesario. Eh, Hay, por ejemplo, gente que todo se lo toma personal. Yo me acuerdo una vez estaba yo en un congreso, no me acuerdo dónde. Yo siempre digo North Carolina porque es donde más voy. Pero estábamos en un congreso y yo me acuerdo que yo estaba hablando algo sobre el aborto. Y al final del congreso voy yo saliendo y te digo, era un congreso eucarístico de más de 2.000 personas. Y una mujer se me acerca muy molesta y me dice, ¿y tú con qué derecho tienes que hablar de mi historia delante de todo el mundo? Y le digo, yo no me sé tu historia, no sé quién es, mucho gusto, Gustavo. Me dice, no estoy seguro que no. Alguien de los organizadores o alguien te contó lo que yo viví. O sea, esta persona, en el momento en que yo empecé a hablar, haz de cuenta que todo el escenario se puso oscuro y ella sintió que hay un spotlight sobre ella. Wow. Y esa es una manifestación de su propia herida. Entonces nosotros poder reconocer esos comportamientos que a veces nos hacen depender de los demás, depender del halago o no querer, al contrario, que nadie me diga nada bueno. Reconocer esos comportamientos que me están dejando ver áreas heridas de mi vida, ¿verdad? Porque estoy respondiendo desde el dolor, estoy respondiendo desde la herida y gente herida hiere gente, ¿verdad? Okay. También a veces nos acercamos desde las creencias.
¿verdad? A veces podemos ir de adentro hacia afuera, o sea, herida, creencia, voto, o podemos reconocer los votos para ver las creencias para llegar a la herida, porque muchas veces hemos bloqueado completamente esa herida, o sea, muchas veces hemos sido heridos de formas que hemos tenido una carga emocional tan alta que el mejor mecanismo de defensa que ve el cerebro ante esas situaciones es simplemente bloquear ese recuerdo. ¿Sabes? Tenemos que ver las creencias. ¿Cuáles son esas creencias? ¿Qué crees de ti? ¿Qué crees de los demás? ¿Cuáles son esas mentiras de identidad que te dices a ti mismo? No soy suficiente, no soy amada, estoy completamente solo, nadie me entiende. Ir reconociendo cada una de esas creencias para poder que podamos llegar directamente a la herida y obviamente la parte más importante en todo este proceso es mientras desarrollamos la historia, mientras le ayudamos al cerebro a procesar la información, porque también hay un daño cerebral, podemos decir, que pasa en un momento traumático, donde ciertas áreas del cerebro, como el hipocampo, la parte encargada del lenguaje, no hacen el trabajo que tienen que hacer por la carga emocional que tiene la persona y porque la persona se pone 100% en forma de reacción, ¿verdad? Lo que en inglés se llama el fight or flight or freeze. Pelear, irte o congelarte. Entonces, claro, hay áreas del cerebro que no hacen lo que tienen que hacer con esa información que está llegando y quedamos como en un limbo, como que esa vivencia se queda conmigo y cualquier cosa la detona y respondo nuevamente con el mismo sufrimiento de lo que me pasó. Entonces vamos a desarrollar toda esa historia. Ahora, en el proceso terapéutico católico, todo esto lo hacemos con el Señor, ¿verdad? En Yo, oración. yo dejo que el Señor me vaya revelando lo que Él quiera irme revelando al paso que Él me lo quiera revelar y lo vamos escribiendo. Luego lo procesamos con la oración y terminamos el proceso con lo que se llama la oración de sanación, el Healing Prayer, donde le permitimos al Señor llevarnos nuevamente a ese momento y dejarnos ver su presencia. ¿Dónde estaba Él? ¿Qué estaba haciendo Él? Y dejar que la presencia sanadora del Señor realmente me acompañe a sanar esa herida. Hermoso, hermoso. Ve, hacia una forma que podemos entender más los simples mortales que no somos tan románticos. Poéticos. Pero me parece súper, súper necesario tener esta información porque a veces uno se consigue herido y no sabe ni por dónde comenzar, ¿no? Y uno ora y uno todo, pero no sabe, ok, ¿dónde busco? ¿Dónde lo consigo? ¿No? Y es muy importante para lograr esa cardiomorfosis comenzar a desenmascarar lo que hay en el corazón que está tapando esa verdad que es Cristo que habita allí, ¿no? Ajá. Entonces, volvemos a la teología del cuerpo, que sé que es el tema que te apasiona, el que nos tiene aquí comprometido a los dos para llevar al Señor de esta forma. ¿Y cómo llevamos entonces esta creencia de nuestro cuerpo que hemos tenido malentendida, ¿no? Hasta ahora, de qué es nuestro cuerpo? O sea, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y es un gran regalo del Señor, tanto así que tan importante es el cuerpo que el Señor también se hizo su cuerpo, ¿no? En la persona de Cristo. Entonces, ya cuando vamos creciendo en nuestra adultez y que vamos teniendo la madurez para ir a vivir en pareja, o a veces vamos inmaduros también a vivir en pareja, no, pero cómo entender desde el punto de la teología del cuerpo de que somos un don, ¿no? Y cómo se cree esto, porque no lo creemos, no lo manejamos de esta forma, siempre queremos para nosotros, pero nunca entendemos que nuestro cuerpo y nuestro ser es para darnos. No, o sea, todo en nuestro cuerpo habla ese lenguaje, ¿verdad? Ese es el lenguaje del cuerpo, que es diferente al lenguaje corporal. El lenguaje del cuerpo es mi cuerpo dice que soy un don y siempre estoy en esa dinámica de dar y recibir, ¿verdad? Cuando no estoy dando o recibiendo, hay algo que está interrumpiendo esa dinámica a la cual el Señor me invita desde el principio, porque ni yo, ni tú, ni nadie que está viendo ese programa eh, pidió nacer, ¿verdad? Nadie pidió nacer. La vida es un regalo. Y si me da como un regalo para que yo lo entregue nuevamente como un regalo, que es lo que San Juan Pablo II va a llamar la dinámica del don, ¿verdad? La dinámica del don. Y ayer mira que estaba almorzando en el carro, me confieso, me tocó almorzar en el carro, Es el restaurante preferido de Gustavo. pero mi mamá había hecho el almuerzo y de verdad que, bueno, esto no lo tenía planeado contar, pero fue un momento muy bonito porque yo siempre trato que el almuerzo sea lo más meditativo posible. No voy a hacer una cosa pues súper mística, pero para mí el comer
es mucho, ¿me entiendes? O sea, yo siempre pienso, y lo pienso, literalmente lo pienso, o sea, estoy comiendo una vida que se sacrificó para que yo coma, ¿verdad? Cada cosa que yo estoy comiendo es una donación de la naturaleza, de la vida, que no se entregan libremente porque no tienen libertad. El ser humano solamente tiene esa libertad. Pero además estaba pensando, o sea, me dio por pensar, yo decía, cada uno de estos vegetales hubo alguien que los recogió, ¿verdad? Alguien los entregó, alguien los cocinó. Y pensaba yo en eso, o sea, qué bonito si todos realmente entráramos a esa dinámica del don y entendiéramos que lo que sea que hacemos, aunque sea recoger un tomate, se puede hacer desde la obligación o desde el don, ¿verdad? Donde yo entiendo lo que realmente estoy haciendo. Y no sé si tenga que ver algo, no sé, pero decía yo, Dios mío, vivimos en un mundo tan bravo porque es que pensando en la comida, todo esto fue comiendo. Yo decía, Dios mío, ¿cuánta gente no le pagan lo que tienen que pagarle y están abusando de ese empleado y ya coger el tomate es algo de represión y dominio que molesta porque, no, porque están siendo injustos conmigo? Y después lo llevamos a un restaurante y vemos mucha gente que ni siquiera tampoco quieren estar ahí y lo hacen porque les toca. Y yo digo, wow, o sea, es como que es una cadena. ¿Y qué pasaría si vamos de para atrás? Y empezamos a formarnos de que sea lo que sea que yo haga, estoy dando un servicio, es un don, me estoy donando y me quiero dar y lo quiero hacer feliz. Si estoy cocinando una hamburguesa, lo quiero hacer con el mejor amor del mundo. Si soy un doctor, mi mamá fue al doctor hoy, la llamo y salió feliz, me dice, Gustavo, ese señor súper querido, me preguntó cómo estaba. Yo decía, qué fuerte, qué impacto puede hacer una persona en su Claro, profesión claro. cuando se entiende como un don, como un servicio que está dando y que es la dinámica entera del universo. La dinámica entera y solamente el ser humano tiene la decisión de hacerlo libremente. Porque el sol se da 24 horas al día. Todo el tiempo se está dando, está compartiendo su luz, pero no es libre. Él no escoge darse. Entonces todo en el universo cumple esa misma dinámica del don. Siempre alguien da y alguien recibe. Qué lindo que solamente el ser humano tiene esa capacidad de decidir. Me doy, pero no me doy porque me toca, sino porque quiero levantarme por la mañana a trabajar y decir, me voy a trabajar, pero no porque me toca, sino porque quiero. Quiero ser un don. Mira, eso te cambia la Que dimensión de la cambia vida, totalmente, completamente. totalmente, porque esta autoimagen que nos creamos de autosuficiente, ¿no? Y no nos damos cuenta de que para tener ese plato de comida hay una cantidad de personas haciéndolo por nosotros, aparte del trabajo de la naturaleza que es también hecho por el Señor. Pero es que la autosuficiencia que nos ha hecho creer este mundo como creencia personal ha sido muy destructivo para nosotros mismos, porque nos ha llevado a ese punto de no entender que supuestamente no necesitamos a nadie más, ¿no? Entonces, ahí donde perdemos, creo yo, corrígeme si estoy equivocado, perdemos esa convicción o ese concepto de ser don, ¿no? Porque yo soy suficiente para todo lo que necesito hacer, sin darte cuenta de todo lo que está detrás de ti para que puedas vivir, ¿no? Ujú. Y eso, mira que, y vamos cerrando, porque el primer nivel del amor, lo que Juan Pablo II llama la materia bruta del amor, que es el eros, resulta que el eros es precisamente ese amor que me invita a salir de mí a la búsqueda de todo lo bueno, lo bello y lo verdadero en la otra persona. O sea, el eros es lo que me empuja, como dice Benedicto XVI en la encíclica de Deus Caritas Est. Tenemos que reeducar el eros para que nuevamente alcance su grandeza, ¿verdad? Que no es otra que llevarme hacia el infinito y más allá, porque el eros estaba hecho para convertirse en un ágape, ¿verdad? Ujú. Lo que hace el pecado original es que coge ese eros y cuando ya va a salir hace un U-turn y lo deja en mí mismo. Te quedas allí. Entonces se desordena el eros y ya no quiero ser don para los demás, sino que quiero arrebatar lo bueno, bello y verdadero de la otra persona para mí en todos los niveles. A mí me sorprende, nosotros los seres humanos vamos caminando y vemos una flor hermosa y en vez de detenernos y admirarla y agradecer por su belleza, la arrancamos, la matamos para tenerla un ratico entre nosotros y esta misma Por mera dinámica complacencia, sí. y esta misma dinámica la vivimos en todo, inclusive en las relaciones. Llevamos ese mismo hedonismo a nuestras relaciones y entonces me relaciono con las personas dependiendo del placer que me puedan dar, de la conveniencia, en qué me conviene esta persona. Entonces la idea es poder
eh, llevar esa redención al eros para entonces yo poder ser un don nuevamente y el que me muestra la plenitud de esta dinámica es Cristo, porque el amor tiene forma de cruz, ¿verdad? Le hemos inventado muchas alitas y de todo el amor, Todo lo adornamos. pero el amor tiene forma de cruz. O sea, cuando yo quiero saber qué es el amor de forma plena, tengo que mirar a la cruz. A mí, mucha gente cuando me visita se ríen porque en mi cuarto yo tengo una cruz ensangrentada y enllagada que me compré en el santuario de, ay, donde está la hermana Angélica, sí, En Alabama. Mother Angélica. Y me compré así toda enllagada una cruz, pero, o sea, está despedazado Cristo. Me dicen, ¿pero qué es eso, Gustavo? Y yo, es que cada que me levanto en la mañana, yo quiero ver esa cruz y acordarme que a ese punto yo estoy llamado a donarme. ¿Verdad? Que Jesucristo nos enseña lo que es el amor de forma plena. No que el amor no de gusto, no que el amor de placer. Yo no estoy diciendo eso, pero tanto el gusto como el placer tiene que ser un resultado de la entrega, ¿verdad? Nunca un fin. Porque cuando yo hago del placer un fin en mis relaciones, ya eso es hedonismo, eso no es amor, eso es Sí, utilitarismo, ya es uso. es Exacto, ya es. cosificar a la persona. Entonces, bueno, vamos a dejar ahí, vamos a dejar en esa apertura del corazón que le va a permitir entonces a Cristo poder entrar a retomar su trono. Su Y el trono. próximo capítulo tú nos vas a hablar de qué, del corazón que... Del tercer corazón que nos regala la cardiomorfosis, que es ya un corazón que comienza a entender que tiene que dejar salir todo esto de lo que se ha cargado, todos estos conceptos que ha creado, todas estas falsas creencias que nos hacemos nosotros mismos para comenzar a vivir en la libertad, comenzar a dejar que entre esa luz dentro de esas tinieblas y ver cómo lo podemos hacer, ¿no? A través de la teología del cuerpo y a través de todo lo que nos ofrece la doctrina de nuestra iglesia. Así que nos vemos en el próximo episodio con más de cardiomorfosis y Gustavo Mejía. Gracias.